Muy buenas noches a todos nuestros amigos del canal de Escuela de Misticismo Hebreo. Agradecer, cierto, su sintonía y agradecer el tiempo que ustedes van a poder apartar para ver este video reflexión. Queremos compartir con ustedes este tipo de material que va a servir de gran ayuda para toda la época y toda la crisis que estamos viviendo en nuestro tiempo. Estamos viviendo en un tiempo especial y también muy especial, y digo especial por todo lo terrible que se está viendo, y muy especial porque donde hay oscuridad siempre se revela mayor luz y mayor claridad. Dice la Escritura que los justos resplandecerán como la luz de la aurora. Por lo tanto, si alguien piensa o alguien cree que el mundo está todo malo o que el mundo ya no tiene remedio, déjeme decirle que está muy equivocado, porque las escrituras revelan que la luz final se va a hacer notar en los tiempos del fin. Esto quiere decir que también tiene que haber personas que se dediquen a estudiar y a buscar el rostro del Creador, y también poder llevar la luz de la Sagrada Torá a la práctica. Eso es lo que estamos intentando hacer, aportando nuestro grano de arena para poder compartir con ustedes enseñanzas milenarias que nos habla cómo podemos comportarnos o cómo poder enfrentar esta vida y en esta época. En esta oportunidad queremos compartir un tema bien especial porque es un tema que afecta a todos nosotros, incluyéndome, y que es uno de los grandes temas del Musar. Musar se conoce en hebreo como la ética, pero más que la ética por ser ética o moral, habla, ¿cierto?, de una situación que a nosotros nos puede elevar espiritualmente muy alto, pero también nos puede destruir si no seguimos al pie de la letra lo que nuestros sabios nos enseñan. Por ejemplo, en el Talmud, en el Tratado de Ta'anit 20a, dice de la siguiente manera: que siempre sea la persona suave como la espiga y que no sea duro como el cedro. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Nos dice que el carácter que debe tener un hijo de Dios, y sobre todo aquella persona que ha decidido abrazar el camino de la mística hebrea, y recomendamos algunos videos del canal, ¿cierto? Como el de el camino del místico, la iniciación, que va a ser un tema muy bueno, muy impresionante, porque nos hará comprender aún mayor estos videos reflexión que estamos compartiendo con ustedes. La persona que empieza, ¿cierto?, a salir de una esclavitud, ya sea social, familiar, religiosa o laboral, tiende a endurecerse, o tendemos nosotros a ser más toscos, más desconfiados. Si uno, por ejemplo, estuvo, ¿cierto?, en un trabajo hace mucho tiempo donde el ambiente era hostil, nuestros mecanismos de defensa tomarán el rumbo de poder comportarse en el nuevo trabajo de la misma forma, o sea, a la defensiva, y constantemente estar cuidando su territorio. Esto hace que la persona se endurezca, y esto también influye el medio ambiente donde él se desarrolla. Y esto no se aplica solamente a lo laboral, sino que también se está aplicando a lo familiar, ¿cierto? Cuando una persona está en un entorno familiar donde es todo grito, todo escándalo, todo pelea, todo discusión, la persona va a tener o toma el rol, ¿cierto?, de comportarse de la misma manera porque es lo que aprendió. Nosotros, los que intentamos cambiar, los que intentamos mejorar, los que hemos sido gritones, los que hemos sido impulsivos, los que hemos sido ansiosos, o que ha salido de nuestra boca malas palabras, y me incluyo en esto, intentamos, ¿cierto?, trabajar, cuando llegamos a esto, intentamos trabajar nuestro carácter, y como vemos, ¿cierto?, en los videos del canal, y sobre todo la sección videos, video reflexión, el trabajo de nuestro cambio, de nuestra personalidad,
no depende de nosotros. Nosotros tenemos que empezar a pedir ayuda al Ser Supremo, a nuestro Boreolam, a nuestro Creador, para que nos ayude a poder controlar y canalizar bien la energía y poder comportarme en el ambiente o en el escenario que yo necesito desempeñarme. En este caso dice que la persona tiene que tener suavidad. Hoy día, ¿cierto? El símbolo de suavidad es un símbolo de debilidad. Lamentablemente los conceptos están totalmente distorsionados. Cuando alguien te dice que tú tienes que ser bueno o una persona bondadosa, ¿qué interpreta el mundo con esa definición? El mundo te va a decir de inmediato que una persona buena es una persona tonta, es una persona débil, una persona que nunca va a alcanzar nada, sino que tiene que ser todo lo contrario, tiene que ser competitivo, tiene que ser aserrullador de piso, y que para conseguir cosas en la vida uno tiene que combatir y pelear. Eso es lo que realmente te está enseñando la cultura. De hecho, escuchaba a un gran jajam, a un gran sabio, que él comentaba que en Estados Unidos, ¿cierto?, las personas que entran a la Universidad de Harvard, no recuerdo muy bien si son los que entran o los que salen, para poder, yo creo que los que salen de Harvard, todos los que salen de ese tipo de universidades muy renombradas, muy connotadas, para postular, ¿cierto?, a los puestos y mantenerse en el poder o mantenerse en una empresa o mantenerse en una marca, industria, tienen que intentar sacar al compañero por todos los medios posibles. Es como un todo vale, ¿sí? Entonces, esto a nosotros, dentro de la Torá y dentro de la mística, nos enseña que cada persona en esta vida tiene su parte, tiene lo que va a recibir, y para eso yo no me tengo que afligir si tengo que postular a un trabajo, si tengo que postular a una empresa, o si tengo que vivir en una familia, en el entorno que sea. Yo debo intentar ser flexible. ¿Qué significa ser flexible? No quiere decir que una persona aguante todo o que una persona tenga que recibir humillaciones de los demás y que tiene que ser suave. No, no está hablando de eso. Cuando está hablando de la suavidad, significa que nosotros debemos, ¿cierto?, disponer nuestra alma en el ambiente que yo veo que es muchas veces una persona que por la dureza de la vida tengo que intentar ser flexible, porque yo entiendo que el escenario donde el creador me puso es para aprender una lección, pero ser suave o ser bondadoso no significa debilidad, hermano. No significa debilidad. Hoy día te están enseñando que una persona que tiene estos rasgos buenos o tiene rasgos éticos o morales es una persona débil, una persona que constantemente la van a pasar a llevar en la vida. Lamentablemente, esto es una tergiversación y una distorsión de la realidad y de los conceptos. En el Talmud, en el tratado mencionado, en el Tanit 20a, dice que la persona tiene que ser suave como una espiga. ¿Qué significa? Que tiene que amoldarse, ¿cierto?, al escenario y al entorno cuando el entorno está de manera hostil. No me tengo que poner duro como un cedro. Los cedros del Líbano tú puedes ver o buscar información, coloca en Google, ¿cierto?, cedro del Líbano. Te vas a encontrar con árboles que tienen una dimensión y tienen un grosor de tronco muy grande y que prácticamente es difícil de cortar. Estamos hablando de buenos metros de grosor de estos tremendos árboles, pero que no son flexibles, o sea, no son suaves, son duros. Y yo, en este sentido, cuando me está diciendo que una persona tiene que ser suave como la espiga y no ser duro como el cedro, se está refiriendo a que una persona tiene que tener, ¿cierto?, esta cualidad que no es fácil. Se tiene que pedir al Creador esta cualidad y decirle: Creador, yo quiero cumplir lo que aquí está escrito en el Talmud. Que yo sea una persona suave como la espiga y que no sea duro como el cedro. ¿Qué significa? Que cuando una persona me va a pedir ayuda, yo a esa persona no la desprecie. Que a veces ocurre que nosotros perdemos la paciencia
y a mí me ocurrió un montón de veces, que de repente uno pierde la paciencia cuando uno trata de explicar cosas a alguien y la persona al final termina por hacer todo lo contrario. Eso es parte de las personas que compartimos estos misterios y estos secretos. Nosotros tenemos que saber que no todos estamos en el mismo nivel y que cada árbol es diferente especie. Por lo tanto, yo no puedo exigir que una persona, ¿cierto?, camine como yo le estoy diciendo, sino que la persona tiene su propio camino. Yo lo que puedo hacer es aconsejar. Y ese es el problema de nosotros, que intentamos poder facilitarle el trabajo a los demás cuando son los demás los que tienen que hacer su propio trabajo. ¿Entiende esto, amigo? Nosotros nos desgastamos y ocupamos energías, ¿cierto?, colocándolas en lugares que no corresponden. Y ese es el problema que los rabinos vienen a revelar, ¿cierto? Los sabios de Israel nos vienen a revelar diciendo que yo debo constantemente tener una flexibilidad cuando una persona, ¿cierto?, necesita de mi ayuda o necesita de mi consejo. No tengo que esperar que la persona haga al pie de la letra lo que le estoy diciendo. Claro, la visión a lo mejor desde afuera, uno puede ver clara la película, pero la persona también la tiene que ver. Y lamentablemente para muchas personas tienen que a veces experimentar el dolor para aprender. Lo digo con harta tristeza y harto dolor, que muchas veces la persona, por muchos consejos que tú le des, siempre va a terminar por hacer lo que ella quiere. Pero a nosotros, nuestra misión es siempre ser personas suaves. Ahora, ¿de dónde tomaron ellos? ¿De dónde tomaron este pasaje bíblico para poder resolver problemas y que no seamos duros y fuertes? Lo sacaron, ¿cierto?, del texto bíblico de Génesis capítulo 31 en el verso 4, donde nos habla de un problema grande que tiene Jacob con su suegro y que por intermedio, ¿cierto?, Jacob tenía un problema serio con su suegro, pero resulta que sus hijas, las hijas de Labán, la esposa de Jacob, Rachel y Lea, cómo resolvían las discusiones, cómo resolvían los problemas familiares. Aquí hay una clave, hermano, que yo la encontré espectacular, la encontré sensacional y que a nosotros se nos olvida, hermano, cuando nosotros tenemos que resolver temas familiares. Las cosas se tienen que conversar, partiendo por ahí. Yo no puedo hacerme, ¿cierto?, el desentendido y decir, no, esto va a pasar y yo no tengo que discutir, porque hay una gran equivocación, amigos, en que las personas hoy día dicen, no, ¿para qué vamos a pelear o para qué vamos a hablar de este tema? Porque siempre sale pelea. Nosotros, lamentablemente, digo lamentable, tenemos que aprender, como sea, a ser flexibles. Y si hay temas que hay que conversar, los temas se tienen que conversar, aunque a la gente le duela. Mira, observa lo que nos dice el libro de Génesis capítulo 31. ¿Cómo resolvía Jacob los problemas familiares que él tenía con su suegro y que las hijas eran testigos y que Jacob nunca, atención, Jacob nunca les dijo, yo desde este momento, yo no quiero que ustedes tengan relación con su padre porque yo soy su esposo? Nunca le dijo así. Jacob entendía que Rachel y Lea, siendo hermanas, siendo hijas de Labán, Jacob no podía llegar y decir o violentar o decir, desde ahora en adelante ustedes van a perder todo contacto con sus familiares porque eso está prohibido. Si yo tengo diferencias, ¿cierto?, con miembros de la familia o con miembros de mi familia, inmediatamente yo debo primero resolver el tema internamente. En este caso, Jacob dice que llamó a Rachel y a Lea al campo, partiendo por ahí. Significa que la conversación eran conversaciones privadas, ¿sí? Todos los problemas que tenía Jacob con su suegro se trataban directamente en el núcleo familiar, alejados de que alguien escuchara los problemas internos. Esto no es un texto, amigos, que se tome a la ligera.
Y yo les pediría, hermanos, que le pusieran mucha atención, porque los jajamim, los sabios de Israel, nos enseñan a nosotros que Jacob nos enseñó un código, una forma de resolución de problemas. Partiendo que los problemas familiares, yo los tengo que tratar directamente con mi esposa. Cuando hay un problema, en este caso, que el suegro, ¿cierto?, constantemente le hacía la guerra y constantemente engañaba a Jacob, mintiendo y tratando de quitarle, ¿cierto?, parte de la riqueza, siempre andaba buscando, siempre trataba de entramparlo o hacerlo caer. Jacob entendió primero que él hizo exactamente lo mismo con su hermano. ¿Qué es lo que hizo? Aprendió la lección y dijo, estoy pagando lo que yo hice, pero hay un límite, hay un límite. Y estos temas, Rachel y Lea estuvieron totalmente de acuerdo con Jacob, su esposo. Sabían que su papá era malandra, sabían que su papá era brujo y sabía que constantemente utilizaba, ¿cierto?, a los terafines. Terafines son unas estatuas que trataba de poder maldecir. Imagínate tú que estás con tu suegro, ¿cierto?, que Dios nos libre, y tú sabes que tu suegro es brujo. Y más encima él te cocina, ¿cierto?, y te dice, sírvete el plato. ¿Qué haría una persona? No, yo no te recibo el plato porque yo sé que tú le hiciste alguna magia. Jacob dice que comía en la misma mesa sin ningún problema y nunca le ocurrió nada malo. Pero el tema no era desconocido para sus hijas. Atención, acá me habla de máximas. Primero, Jacob, para conversar el tema de su suegro, que estaban involucradas sus hijas, que eran las esposas de Jacob, primero el tema había que hablarlo. ¿Dónde se hablaba? Se hablaba en el campo, alejado, ¿cierto?, de las tiendas, alejado de la civilización. Esto quiere decir que hay conversaciones privadas. Jacob entendía la situación, que él no podía llegar e imponer que tenía que irse y que cortaran toda relación con su papá. Eso no se hace. Pero sí, las cosas se tenían que conversar. Y las hijas también llegaron a un acuerdo que su papá lamentablemente andaba haciendo el mal y ellas entendieron que la mejor solución era alejarse de la casa de su papá. Amigos, esto es súper fuerte. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los estancamientos, y lo debo decir con todas sus letras, y por favor no me malinterpreten, amigos, amigas, porque este es un tema súper delicado. Los grandes estancamientos muchas veces de los matrimonios se debe a la intromisión de los padres en medio del matrimonio de un hijo o de una hija. Eso a nosotros nos tiene que quedar súper claro. Pero por eso que los Jajamim en el Talmud nos dicen que la persona tiene que ser suave como la espiga y que no seamos duros como el cedro. ¿Por qué? Porque se entendió y se aprendió que los problemas familiares, cuando estaban siendo ya una amenaza, cuando ya estaban llegando al límite, había que cortar, había que terminar de que esto continuara. Pero había una forma de hacerlo. Primero, Jacob conversa con sus esposas. Conversa, ¿cierto?, de manera aislada, a campo abierto. Segundo, dice hacia el ganado. ¿Qué significa esto? El ganado, amigos, por lo general los animales que están en el ganado son animales que se asustan cuando alguien grita. Por lo general, cuando alguien viene con mala energía o viene muy enojado o viene muy rabioso, los animales se ponen locos, se escandalizan, se empiezan a hacer o a emitir sus sonidos como animales, y los animales no están tranquilos. ¿Por qué Jacob buscó un lugar pacífico para conversar? Porque nos enseña a nosotros que para tomar decisiones, como en este caso, irse de la casa de su suegro, y más encima,
que sus hijas estuvieran de acuerdo, o sea, las esposas de él estuvieran de acuerdo, es porque tuvieron que conversar a campo abierto y también de manera pacífica. El problema que tenemos todos nosotros para conversar los temas familiares, por lo general, nosotros lo hacemos cuando estamos con el aire caliente, como se dice. Estamos con, ¿cierto?, el volcán que ya estalla. Y ese es el gran problema que tenemos nosotros para resolución de problemas. No somos objetivos, ni tanto para Jacob, ni tanto para las esposas. En este caso, Rachel y Lea. ¿Qué es lo que pasa? Que llegaron a analizar la situación de todos los ángulos, pero cuando estaban tranquilos, estaban en el campo y estaban en el ganado. O sea, los animales estaban siendo testigos de esta conversación. Y eso significa que ellos conversaban, ¿cierto? Mientras los animales comían tranquilamente, ellos también estaban a tono directamente como los animales. ¿Qué significa eso? Que los animales estaban tranquilos, no estaban alterados. Una de las virtudes que Jacob, nuestro patriarca, Jacob Avinu, es que la Torá describe a Jacob como alguien simple. En hebreo la palabra simple se dice tam, pero cuando yo invierto el orden de las letras también se puede decir emet, que puede significar muerte o alguien que termina por cortar de raíz una situación o un problema. Alguien simple es alguien que no le da tanta vuelta a algo. Si hay que resolverlo, no le da tanta vuelta. Por eso que él va a conversar con su esposa Rachel y con su esposa Lea, van a conversar al campo y van a conversar hacia el ganado donde los animales están tranquilos. Ellos también están tranquilos y ellos analizan la situación y dicen, sí, es verdad, nosotros te apoyamos. Nuestro padre está con malas intenciones y constantemente tampoco piensa en nosotras. Te damos todo el favor, Jacob, y nos vamos de acá. Amigos, amigas, las hijas de Labán, que en este caso eran las esposas de Jacob, también ellas no hicieron vista gorda de lo que estaba pasando. Muchas veces, ¿cierto?, los hijos tratan de maquillar, ¿cierto?, a sus padres diciendo, no, es que él es así, es que mi papá es así, es que mi mamá es así, tú tienes que comprender a mi mamá, tú tienes que comprender a mi papá porque ellos son así y ellos no van a cambiar. Grave problema. Tienen que cambiar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que yo no puedo permitir, ¿cierto?, que esta invasión muchas veces de los padres que se meten en el matrimonio. No estoy hablando de situaciones cuando los padres están viendo que sus hijos o sus hijas están sufriendo. Los padres sí tienen que intervenir y los padres sí tienen que defender a sus hijos. Que Dios nos libre, ¿cierto? Pero suponte tú, mi hija, ¿cierto?, a futuro, cuando ella contraiga matrimonio, y si yo veo, ¿cierto?, que mi yerno la está haciendo sufrir, yo no puedo decir aquí, no, pues que ese es un tema de matrimonio y yo no me voy a meter porque ellos tienen un tema de matrimonio. No, pues tenés que defender a tu hijo, pues. Tenés que defender a tu hija. Si tu hija se está comportando mal, tú tienes que decirle, ¿sabes qué? Tú lo estás haciendo súper mal, así no se hace. Así yo no te enseñé. Tienen que intervenir por el Shalom Bait. Pero si el matrimonio está feliz y tranquilo, yo no puedo ir a quitar esa paz, ¿cierto? Como padre, yo no puedo ir a quitar esa paz y decirle, oye, podríamos hacer esto el fin de semana, si ellos a lo mejor quieren estar solos, a lo mejor ellos quieren disfrutar, quieren estar con su propia familia. Yo no puedo constantemente estar hostigando en decir, oye, vengan para la casa, pues yo lo estoy esperando, o ya no me quieren, o ya no me toman en cuenta. Eso se llama chantaje emocional y eso es peligroso. Uno como hijo tiene que también decirle a sus padres, mira, hasta aquí puedes llegar. Muchas veces los hijos no le dicen eso a sus padres porque piensan que sus padres van a pensar mal y a veces chantajean emocionalmente. ¿Cómo se resuelve todo este tema? ¿Cómo se resuelve, amigos, todos estos problemas? De partida yo tengo que saber que si mi esposa, ¿cierto?, tiene a sus padres, mi esposa sabe que yo tengo los míos,
hay una conexión que jamás voy a romper. Jamás. ¿Por qué? Porque es un derecho divino, por así decirlo, que los padres siempre estén en contacto con sus hijos. Tanto para el esposo, tanto para la esposa. Pero si yo veo que en vez de provocar shalom y paz, y esto está provocando en pelea y en discusiones, y si mis padres están interviniendo, ¿cierto? Y prácticamente manejando toda mi vida, yo tengo que poner un stop. Y esto lo tengo que conversar con mi esposo o con mi esposa y decirle, mira, hablemos objetivamente, esto a mí me está haciendo mal. Esto está mal. Tenemos que irnos de acá. Amigos, cuando tú aprendes la dependencia absoluta del Creador, cuando Dios bendijo a Jacob en toda su plenitud, cuando él se fue de la casa de su suegro. Lo dice el texto. ¿Qué significa esto? Que para que Dios a mí me bendiga, yo tengo que depender directamente de Él. ¿Qué es lo que ocurre? No es lo mismo, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, ya por los años, ¿cierto? Nuestros padres van siendo ancianos o porque ya tienen una enfermedad, por derecho y por la Torá, yo debo ayudarles a mis padres, ¿cierto? Yo debo ayudar a mis padres porque están en una situación a lo mejor de salud, debilitados, qué sé yo, ya están ancianos, yo debo ayudarlos. Pero para eso, yo también tengo que entender, y aquí entra la emuná, decirle al Creador, Creador, ¿por qué yo estoy en esta situación? ¿Qué es lo que tengo que corregir? ¿Qué es lo que tengo que cuidar acá? ¿Qué es lo que tengo que reparar? Probablemente Dios me está dando el pase para que yo repare con mi padre o con mi madre asuntos que están pendientes. Pero si yo no entiendo que todo lo hace el Creador, entonces voy a estar en una discusión y en una crisis peleando entre hermanos, entre hijos, entre padres. Y al final, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que me voy a poner, como dice el texto, duro como un cedro y no flexible como debiera ser. Amigos, ¿alguien tiene problemas familiares? Todos tenemos problemas familiares. ¿Por qué? Porque el Creador quiere que aprendamos a que en nuestra familia el que realmente mande en mi familia es el Creador y yo debo pedirle a Él la claridad, la sabiduría, el estudio de la Torá, cómo yo puedo resolver estos problemas. Jacob los resolvió con sus esposas. ¿Cómo? Primero, yendo al campo, un lugar tranquilo, un lugar donde no hay distracciones. Eso significa que yo para conversar un tema delicado no tienen que haber distracciones. Tú no puedes ir a conversar, por ejemplo, un problema familiar a un mall. ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Tú dices, pero es que no tengo otro lugar. Hay un parque, amigo. Parque. En cualquier parte hay un parque. Por último, te tomas el metro y vas a un parque, vas a un lugar tranquilo. No podés ir donde están colocando reggaetón. Nunca vaya a poder resolver un problema si está constantemente el bullicio, ¿cierto? De la gente, de la música y qué sé yo. No se resuelven así las cosas. Segundo, ir al ganado significa que Jacob resuelve con Rachel y con Lea el problema familiar cuando los animales están comiendo y los animales están tranquilos. Eso significa que su voz y el tono de la voz era suave, era calmado, era tranquilo, era objetivo. No era pelea. No, es que aquí no, yo no pienso como tú. Entonces, los animales, ¿qué pasa? Los animales se empezaban a poner tensos. ¿Por qué eligieron ese lugar? Porque ese lugar, al ver a los animales, al ganado, los animales estaban tranquilos mientras ellos conversaban. O sea, que había un tono de voz. La Torá Sagrada ya me enseña a mí cómo yo resuelvo los problemas familiares. Aquí tenía un ejemplo. Esto no quiere decir que los temas no se hablen. Los temas se tienen que hablar y no se tienen que ocultar. Se tienen que hablar, se tienen que conversar. Pero hay un escenario para hablarlo. Hay un escenario para poder llevarlo. Y alguien dice, oye, yo pensé que los místicos eran puro meditar, los místicos eran puro meditar en las letras hebreas. Esto es meditar y esto es letra hebrea. ¿Qué significa?
de que una persona que estudia el misticismo jamás se desvincula de su responsabilidad, tanto emocional, familiar, de esposo, de esposa, de hijo, jamás se desentiende de lo que tiene que resolver. El místico, el verdadero, la verdadera mística es una persona que intenta poder resolver los problemas que el Creador le pone en el camino. Que el Eterno le bendiga grandemente. Es para nosotros un motivo de bendición el poder compartir estos temas con ustedes. Les invitamos, ¿cierto?, a leer la descripción del video y poder visitarnos en nuestras redes sociales. Si quiere también aportar a nuestro canal, está la forma de hacerlo en la descripción del video. Agradecemos de antemano el que puedan compartir esta enseñanza y que la podamos poner en práctica, que es lo más lindo. ¿Qué les parece? Que el Santo Bendito les bendiga grandemente y agradecemos el que usted pueda ayudar a otras personas invitándolos al canal. Muchas bendiciones.